Capítulo 12. Cuando el largo invierno llegó a su fin, el ritmo de la vida del clan se aceleró para ajustarse al ritmo de la vida que también se aceleraba dentro de la rica tierra. La estación fría obligaba no a una verdadera hibernación, sino a una alteración de las tasas metabólicas, inducida por la reducción de las actividades. En invierno todos eran más lentos, dormían más, comían más, lo que daba origen a que se formara una capa aislante de grasa subcutánea que actuaba como protección contra el frío. Al subir la temperatura, se invertía esa tendencia, lo cual desasosegaba al clan y lo incitaba a salir y a moverse. Este proceso era apoyado por el tónico primaveral de Iza, compuesto de raíces de un cereal recogido a principios de la primavera y perteneciente a una gramínea parecida al centeno, hojas secas de asperilla y polvo amarillo rico en hierro, de raíz de viburno, que administraba a todos, desde los pequeños hasta los viejos. Con un vigor nuevo, el clan salió de la cueva, preparado para iniciar un nuevo ciclo de estaciones. El tercer invierno en la cueva no les había resultado demasiado duro. La única muerte había sido la del bebé de Obra, y eso no contaba, porque no había sido nombrado y aceptado. Iza, que ya no se veía agotada por la necesidad de amamantar a una criatura hambrienta, lo había pasado bien. Crep no había sufrido más que de costumbre. Tanto Aga como Oga estaban nuevamente encinta, y puesto que ambas mujeres habían dado a luz anteriormente sin problemas, el clan contaba esperanzadamente con un aumento del número de miembros. Se recogieron las primeras verduras, brotes y retoños, y se proyectó una cacería temprana, con el fin de obtener carne fresca para un banquete primaveral, en honor de los espíritus que despertaban a la vida nueva, y para dar las gracias a los espíritus de los tótems protectores del clan por haberles ayudado a pasar un invierno más. Ayla sentía que tenía razones especiales para dar las gracias a su tótem. El invierno había sido a la vez agotador y excitante. Llegó a odiar a Brut con mayor intensidad aún, pero se dio cuenta de que podía arreglárselas con él. La había tratado lo peor posible y ella había aprendido a aguantarlo. Había un límite que ni siquiera Brut podía traspasar. Aprender más de la magia curativa de Iza le sirvió de mucho, le gustó. Cuanto más aprendía, más deseaba aprender. Descubrió que estaba tan ansiosa de salir en busca de plantas medicinales por su propia utilidad, ahora que las conocía mejor, como de recolectar plantas como un medio de escape. Mientras soplaron los vientos fríos y las tormentas heladas, esperó pacientemente. Pero en cuanto se percibieron los primeros indicios de cambio, se apoderó de ella una inquietud anticipada. Estaba deseando que llegara esta primavera más que ninguna otra que pudiera recordar. Era tiempo ya de aprender a cazar. En cuanto lo permitió la temperatura, Ayla salió al bosque y al campo. Dejó de esconder su onda en la cueva, junto a la pradera de prácticas. La guardaba consigo, metida en un pliegue de su manto, o bajo una capa de hojas dentro de su canastillo. Aprender sola a cazar no era fácil. Los animales eran rápidos y esquivos, y los blancos movedizos resultaban mucho más difíciles de alcanzar que los inmóviles. Las mujeres hacían siempre tanto ruido cuando salían a recolectar que se alejaban los animales en acecho. Y aquel era un hábito difícil de perder. Muchas veces se enojó consigo misma por haber advertido de su proximidad a algún animal, al ver cómo se escondía a toda prisa, pero estaba decidida, y con la práctica iba aprendiendo. A fuerza de pruebas y errores, comenzó a aprender a seguir al rastro y a comprender y aplicar los fragmentos de tradición que había oído comentar a los cazadores. Ya tenía adiestrado el ojo para descubrir pequeños detalles que diferenciaban unas plantas de otras, y solo hacía falta aplicar ese adiestramiento un poco más para aprender a definir el significado de los excrementos de un animal, de una leve huella en el polvo, de una hoja de hierba doblada o de una ramita rota. Aprendió a distinguir el rastro de diferentes animales. Se familiarizó con sus hábitos y su hábitat. Aunque no pasaba por alto a las especies herbívoras, se concentraba en los carnívoros como su presa de elección. Se fijó en el camino que tomaban los hombres cuando salían de caza. Pero no eran Brun y sus cazadores quienes le preocupaban más. Casi siempre escogían la estepa como escenario de caza, y ella no se atrevía a cazar en llanura abierta sin árboles. Lo que más la preocupaban eran los viejos. Había visto en ocasiones a Zug y Dor, cuando tiempo atrás iba en busca de plantas para Iza. Eran los que más fácilmente podría encontrarse cazando en el mismo terreno que ella. Tenía que mantenerse constantemente en guardia para evitarlos.
Ni siquiera tomar la dirección contraria a la de ellos era garantía de que no volvieran sobre sus pasos y la descubrieran con una onda en la mano. Pero a medida que aprendió a moverse silenciosamente, los siguió, en ocasiones para observar y aprender. Entonces se mostraba especialmente cautelosa. Era más peligroso para ella rastrear a los rastreadores que a los objetos de su persecución. Pero era un buen entrenamiento. Aprendió a moverse sin hacer ruido, tanto para seguir a los hombres como para perseguir un animal. Y podía fundirse con una sombra si uno de ellos volvía la mirada por casualidad. A medida que Ayla fue adquiriendo habilidad en rastrear, aprendió a moverse furtivamente, entrenando sus ojos para distinguir una forma dentro de su abrigo oculto. Hubo veces en que estaba segura de que habría podido atinarle a un animalillo. Aunque sentía la tentación si no era carnívoro, pasaba cerca de él sin intentarlo. Había tomado la decisión de cazar solo depredadores, y su tótem solo aprobaba esto. Los brotes primaverales se convirtieron en flores, y los árboles echaron hojas. Cayeron las flores y los frutos salieron de ellas, colgando medio maduros y medio verdes, y todavía Ayla no había matado su primer animal. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Zape! Ayla salió corriendo de la cueva para averiguar la causa de tanto revuelo. Varias mujeres estaban agitando los brazos y corriendo tras un animalillo, melenudo, robusto y pequeño. El glotón se dirigía a la cueva, pero giró de lado con un gruñido al ver a Ayla. Se escurrió entre las piernas de las mujeres y se fue corriendo con un trozo de carne entre los dientes. «Hipócrita tragón, acababa de poner a secar esa carne», gesticulaba Oga, frustrada y enfurecida. «Apenas volví la espalda. Ha estado merodeando por aquí todo el verano, envalentonándose un poco más de día en día». Ojalá Zug lo alcanzase. Ha sido una suerte que haya salido en ese momento, Ayla. Estuvo a punto de meterse en la cueva. Piensa el hedor que nos habría dejado si llega a verse acorralado ahí. Creo que es hembra, Oga, y sin duda tendrá su guarida por aquí cerca. Apostaría que tiene varios cachorros hambrientos que deben estar bastante desarrollados ya. Lo que nos faltaba, toda una manada. Palabras iracundas acentuaban sus gestos. Zug y Dorf se han llevado a Bor temprano por la mañana. Ojalá hubiera ido a cazar a esa glotona en vez de marmotas y perdices blancas. Por ahí abajo los glotones no sirven para nada. Sirven para algo, Oga. Su piel no se hiela bajo tu aliento en invierno. Sus pieles sirven para hacer buenos sombreros y capuchas. Ya me gustaría que ese fuera piel. Ayla regresó junto al fuego. En realidad no tenía nada que hacer por el momento. Pero Iza había dicho que le faltaban unas cuantas cosas. Ayla decidió salir en busca de la guarida de los glotones. Sonrió para sus adentros y aceleró la marcha. Poco después abandonaba la cueva con su canasto, dirigiéndose bosque adentro en la dirección que había tomado el animal. Examinando el suelo, vio la huella de una garra con unas largas uñas y agudas en el polvo. Poco más allá, un tallo doblado. Ayla se puso a rastrear al animal. Al cabo de unos instantes, oyó ruidos precipitados, extrañamente cerca de la cueva. Avanzó cautelosamente, sin rozar siquiera una hoja, y vio a la glotona con 4 crías casi adultas, gruñendo y peleando por el trozo de carne robada. Cuidadosamente sacó la honda de su mano y ajustó una piedra en la cavidad del cuero. Esperó a que se presentara la oportunidad de disparar bien. Un casual cambio del aire hizo llegar un olor extraño al taimado animal, que miró hacia arriba olisqueando, alerta ante un peligro posible. Era el momento que había estado esperando Ayla. Rápidamente, justo cuando el animal captaba el movimiento, lanzó la piedra. La glotona cayó en tierra mientras los 4 pequeños se alejaban brincando, asustados por la piedra. Ayla se detuvo fuera de la maleza que la había ocultado y se agachó para examinar al bicho. La glotona, con aspecto de oso, tenía unos 90 centímetros de largo, desde la nariz hasta la punta de la cola, de una piel áspera, larga y de un pardo oscuro. Los glotones eran ladrones intrépidos y belicosos, suficientemente feroces para apartar de lo que hubieran matado a depredadores mayores que ellos, suficientemente arrojados para robar carne que se estuviera secando o cualquier otra cosa movible que pudieran llevar, y taimados hasta el punto de irrumpir en los escondrijos de las reservas. Tenían unas glándulas almizcleras y dejaban tras ellos un olor como de mofeta, y eran para el clan una peste peor aún que la hiena, que era depredador y al mismo tiempo aficionado a la carroña, y que no dependía de la habilidad ajena para sobrevivir. La piedra de la honda de Ayla había dado encima del ojo, precisamente donde ella había apuntado. Esa glotona nunca volverá a robarnos.
pensó Ayla llena de satisfacción, que lindaba con el alborozo. Era el primer animal que había matado. Creo que le daré la piel a Oga, pensó, tendiendo la mano para sacar el cuchillo y despellejar al animal. Lo que se alegrará al saber que no volverá a fastidiarnos. La muchacha se detuvo. ¿En qué estoy pensando? No puedo darle esa piel a Oga. No se la puedo dar a nadie. Ni siquiera la puedo conservar. Se supone que yo no cazo. Si alguien descubriera que he matado a esta glotona, no sé qué harían. Ayla se sentó junto a la glotona muerta, pasándole los dedos por su piel de pelaje áspero. Su alborozo se había esfumado. Había matado por primera vez. No era un gran bisonte derribado con una lanza pesada y afilada, pero era más que el puercoespín de Bor. No habría fiesta para celebrar su ingreso entre las filas de los cazadores, ni banquete en honor suyo, ni siquiera miradas de halago y felicitación que Born había recibido cuando exhibió orgulloso su pequeña presa. Si regresaba a la cueva con la glotona, lo único que podía esperar era que la miraran con expresión escandalizada y que la castigaran severamente. Poco importaría que su intención hubiera sido ayudar al clan, o que fuera capaz de cazar y diera muestras de que lo hacía bien. Las mujeres no cazaban, las mujeres no mataban animales, era cosa de hombres. Exhaló un tremendo suspiro. Lo sabía, lo he sabido siempre. Aún antes de comenzar a cazar, antes de recoger esa onda, sabía que no debía hacerlo. El más valiente de los jóvenes glotones salió de su escondite, risqueando al animal muerto. Esos pequeños van a darnos tantas preocupaciones como su madre, pensó Ayla. Están ya suficientemente desarrollados para que un par de ellos sobreviva. Mejor será que me deshaga de este cadáver. Si lo alejo, es probable que los pequeños sigan el olor. Ayla se enderezó y empezó a arrastrar a la glotona muerta por la cola, llevándola bosque adentro. Después se puso a buscar las plantas que necesitaba. La glotona fue solo el primero de los pequeños depredadores y aficionados a carne muerta que callaron bajo su onda. Martas, bisones, hurones, nutrias, mofetas, tejones, armiños, zorros y los pequeños gatos monteses, de rayas grises y negras, se convirtieron en presa fácil para sus rápidas pedradas. No se daba cuenta de ello, pero la decisión que había tomado de cazar depredadores había tenido un importante efecto. Aceleró el proceso de aprendizaje de Ayla y afinó su habilidad mucho más que si hubiera cazado a los más amables herbívoros. Los carnívoros eran más rápidos, más astutos, más inteligentes y más peligrosos. Pronto superó a Bor con el arma de su elección. No era solo que el muchacho tendiera a mirar la onda como arma de viejo y careciera del empeño necesario para dominarla. Es que le resultaba más difícil. No tenía la estructura física de Ayla, con un movimiento de brazo mejor adaptado al lanzamiento. El apalancamiento pleno y la coordinación lograda entre la mano y el ojo prestaban a la muchacha velocidad, fuerza y precisión. Ya no se comparaba con Bor. En su imaginación era la habilidad de Zug la que desafiaba, y la muchacha se aproximaba rápidamente a la pericia del viejo cazador. Demasiado aprisa, se estaba volviendo demasiado confiada. El verano llegaba poco a poco a su fin, con todo su estallido de color y una cosecha abundante de tormentas, acompañadas de rayos y truenos. Aquel día era caluroso, insoportablemente caluroso. Ni una pizca de brisa agitaba el aire quieto. La tormenta de la noche anterior, con su exhibición fantástica de destellos que iluminaban las cimas montañosas y su granizo del tamaño de guijarros, había obligado al clan a refugiarse en la cueva. El húmedo bosque, normalmente fresco bajo la sombra de los árboles, estaba empapado y asfixiante. Moscas y mosquitos zumbaban interminablemente alrededor del regazo fangoso del agua mansa del arroyo casi seco, atrapada por niveles inferiores de agua en pozas estancadas y charcos llenos de algas. Ayla seguía el rastro de un zorro rojo, moviéndose silenciosamente por entre el bosque, en los márgenes de un pequeño claro cubierto de hierba. Tenía calor y estaba sudorosa. No le interesaba mucho el zorro y estaba pensando renunciar y regresar a la cueva para ir a nadar un poco en el río, caminando a través del lecho rocoso que pocas veces podía cruzarse en seco. Se detuvo para beber en un punto en donde el arroyo todavía corría libremente entre dos enormes rocas que convertían el regato sinuoso en una poza poco profunda. Se enderezó y al mirar frente a ella contuvo la respiración.
Ayla observaba con aprensión la cabeza característica y las orejas peludas de un lince agazapado sobre la roca delante de ella. La estaba mirando cautelosamente, meneando su corta cola de un lado para otro. Más pequeño que la mayoría de los grandes felinos, el lince pardina de cuerpo largo y patas cortas, como su primo septentrional de años ulteriores, era capaz de dar brincos de casi 5 metros. Se alimentaba principalmente de liebres, conejos, ardillas grandes y otros roedores, pero también podía derribar un venado pequeño si se lo proponía, y una niña de 8 años podía entrar en esa categoría. Pero hacía calor y los humanos no eran su presa habitual. Probablemente habría dejado que la niña siguiera su camino. El primer estremecimiento de miedo fue sustituido por un escalofrío de excitación mientras observaba al gato inmóvil que la vigilaba. ¿No le había dicho Zug a Bor que se podía matar un lince con la honda? ¿No habló de probar con algo más grande? Pero dijo que una piedra lanzada con honda podía matar un lobo, una hiena o un lince. Recuerdo que dijo lince, pensó. No había cazado depredadores de tamaño medio, pero quería ser la mejor cazadora con honda del clan. Si Zug podía matar un lince, también ella podía matar un lince. Y allí delante de ella tenía un blanco perfecto. Obedeciendo a un impulso, decidió que había llegado el momento de probar con caza mayor. Tendió lentamente la mano hacia el repliegue del corto manto de verano, sin apartar los ojos del felino, y tanteó hasta encontrar la piedra más grande. Le sudaban las palmas de las manos, pero aferró los dos extremos de la tira de cuero más fuertemente mientras colocaba la piedra en la bolsita. Entonces, rápidamente, antes de que se le fuera el valor, apuntó a un lugar, justo entre los dos ojos, y lanzó la piedra. Pero el lince advirtió el movimiento cuando ella levantó el brazo y volvió la cabeza en el momento en que Ayla disparaba. La piedra rozó el lado de su cabeza, causándole un dolor agudo, debido a la proximidad, pero nada más. Antes de que Ayla pudiera pensar en coger otra piedra, vio cómo se tensaban los músculos del felino. Por puro reflejo se hizo a un lado mientras el lince, furioso, saltaba contra su atacante. Cayó en el lodo junto al arroyo y su mano tropezó con una fuerte rama de madera flotante, pelada de ramitas y hojas en su viaje río abajo. Empapada en agua y pesada, Ayla se agarró a ella y giró sobre sí misma justo cuando el furioso lince, con los colmillos al descubierto, se abalanzaba de nuevo, blandiendo salvajemente la rama, con toda la fuerza que el temor le infundía, y un fuerte golpe en la cabeza del animal. Aturdido, este rodó de lado, se agazapó un momento sacudiendo la cabeza y después se dirigió silenciosamente hacia el interior del bosque. Ya le habían golpeado suficientemente en la cabeza. Ayla temblaba convulsivamente cuando se sentó, respirando fuerte. Tenía las rodillas como líquidos cuando fue a recuperar su honda y tuvo que sentarse otra vez. Zug no había imaginado nunca que alguien intentara cazar a un depredador peligroso con solo una honda, sin otro cazador ni otra arma siquiera como respaldo. Pero Ayla raras veces había fallado en sus blancos, se había vuelto demasiado confiada en su habilidad, no había pensado en lo que pudiera suceder si fallaba. Estaba en un estado tal de conmoción que al volver a la cueva estuvo a punto de olvidar recoger su canasta del lugar donde lo había escondido antes de echar a andar detrás del zorro. «Ayla, ¿qué te ha sucedido? Estás cubierta de lodo», señaló Iza con gestos al verla llegar. La muchacha tenía el rostro de color ceniza. Algo tenía que haberla asustado. Ayla no respondió, solo meneó la cabeza y entró en la cueva. Iza sabía que algo que la muchacha no quería contarle. Pensó en apremiarla, pero cambió de opinión con la esperanza de que se lo contara voluntariamente. Pero Iza no estaba muy segura de querer enterarse. A Iza le fastidiaba que Ayla se fuera sola por ahí. Pero hacía falta que alguien recogiera sus plantas medicinales. Eran necesarias. Ella no podía ir. Uva era demasiado joven. Y ninguna de las mujeres sabía qué buscar ni tenía ganas de aprender. Tenía que dejar que fuera Ayla. Pero si la muchacha le contaba algún incidente peligroso, se preocuparía más aún. Lo único que deseaba es que Ayla no permaneciera tanto tiempo fuera. Ayla estuvo muy callada aquella noche y se acostó temprano, pero no pudo dormir. Permaneció despierta, recordando el incidente con el lince, y en su imaginación se le hizo más espantoso aún. Casi amanecía cuando se quedó dormida. Despertó gritando. «¡Ayla! ¡Ayla!». Oyó que Iza la llamaba, sacudiéndola suavemente.
para devolverle a la realidad. ¿Qué sucede? He soñado que estaba en una cueva y que un león cavernario me acosaba. Ahora estoy bien, Iza. Hacía mucho tiempo que no tenías pesadillas, Ayla. ¿Por qué ahora? ¿Te has asustado hoy por algo? Ayla sintió con un ademán y agachó la cabeza, pero no explicó nada. La oscuridad de la cueva, iluminada solamente por el vago resplandor de las brasas, disimuló su expresión de culpabilidad. No se había sentido culpable por cazar desde que encontró la señal de su tótem. Ahora se preguntaba si había sido realmente una señal. Tal vez ella creyó que lo era. Después de todo, tal vez no debía cazar, especialmente animales tan peligrosos. ¿Qué le habría hecho creer que una muchacha debería intentar cazar linces? Nunca me ha gustado que salgas sola, Ayla. ¿Siempre pasas tanto tiempo fuera? Yo sé que a veces te gusta ir sola, pero eso me preocupa. No es natural que las muchachas quieran pasar tanto tiempo solas. El bosque puede ser peligroso. Tienes razón, Iza. El bosque puede ser peligroso, señaló Ayla, por medio de gestos. Tal vez, cuando vuelva, me lleve a Uva, o quizá le gustaría ir a Ica. Iza se alegró de que Ayla siguiera su consejo. Se quedaba cerca de la cueva, y cuando salía en busca de plantas medicinales, volvía pronto. Cuando no podía lograr que alguien la acompañara, estaba nerviosa. Seguía esperando que un animal agazapado se prestara a saltar sobre ella. Empezó a comprender por qué a las mujeres del clan no les gustaba ir solas a recoger alimentos, y por qué su deseo de salir sola les había sorprendido siempre.